Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El día de hoy, tenemos sobre la mesa una pila gigantesca de reportes, investigaciones y noticias. Ujú. Todo directamente del mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, con fecha del 4 de marzo de 2026. Es una cantidad verdaderamente masiva de información hoy. Totalmente. Y la misión en este espacio es muy clara. Separar el ruido mediático del impacto real. Exacto. El objetivo, para quienes nos escuchan, es entender cómo estas actualizaciones están, digamos, reescribiendo las reglas del mundo físico, desde la infraestructura y la energía hasta las leyes fundamentales de la sociedad. Es un momento crítico para hacer esta revisión detallada. La tecnología ya no es una simple herramienta de productividad. No, ya no. Ha comenzado a chocar de frente con las instituciones más antiguas. Y al analizar los datos de hoy, se hace evidente que hay fisuras en lugares que antes considerábamos intocables. Como los tribunales. Los tribunales de justicia y, por supuesto, las grandes salas de redacción. Ok, vamos a desempacar esto, porque el primer bloque de eventos reportados es casi surrealista. Ujú. Existe un término que los artículos ya están utilizando, y es la basura legal generada por IA, o lo que llaman en inglés el Legal AI Slop. Un problema gravísimo. Y no es una exageración teórica. Un reporte muy alarmante detalla que la Corte Suprema de la India está furiosa y con justa razón. Completamente justificado. Resulta que un juez de menor rango emitió un fallo citando órdenes previas que resultaron ser falsas. Alucinaciones puras. Tal cual, alucinaciones generadas por una inteligencia artificial. Y este colapso de la verdad no se queda ahí. ¡No! Al mismo tiempo, el medio Ars Technica tuvo que despedir a un reportero en medio de un escándalo enorme por incluir citas fabricadas por IA en artículos publicados. Lo fascinante aquí es cómo la arquitectura de la confianza institucional está colapsando. Ujú. Los sistemas legales y el periodismo comparten la misma premisa, que es la verificación de hechos. Claro. Pero estos modelos no son bases de datos de verdades, son motores estadísticos. ¿Qué predicen la siguiente palabra? Exactamente. Cuando una herramienta así entra a un tribunal en la India o a una revista prestigiosa sin supervisión, el resultado es la contaminación del registro legal y periodístico. Y esa contaminación, plantea un problema inmenso. Y el sistema legal ni siquiera sabe cómo clasificar esto. Para nada. Un ejemplo claro de los documentos es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Acaban de rechazar la revisión de disputas sobre derechos de autor para material generado por IA. Un detalle crucial. Al negarse a tomar el caso, confirman que el arte de IA no puede tener copyright. Es un precedente monumental para la propiedad intelectual. Pero hay un segundo fallo legal hoy que impacta directamente la privacidad. Así, el de los queries. Así es. Un juez federal dictaminó que las consultas que se le hacen a una inteligencia artificial, los queries, no tienen protección legal. ¡Wow! Es decir, no hay escudo contra un subpoena o una orden policial. Y es vital detenernos un segundo para dimensionar por qué esto le importa a quienes nos sintonizan hoy. Absolutamente. Cualquier persona podría pensar que está en un entorno privado al pedirle consejo médico a un chatbot. O al confesar un error en el trabajo. Exacto. O al pegar código propietario. Pero bajo este dictamen, esa caja de texto es legalmente un micrófono abierto. Todo puede ser extraído y usado en contra del usuario. Se aniquila la privacidad mientras al mismo tiempo, la máquina puede inventar realidades que engañan a un juez como vimos en la India. Es la gran asimetría de la era digital. El usuario cede su privacidad legal a una máquina y recibe información dudosa. Y hablando de máquinas y confianza, tenemos que dar un salto de las cortes al escenario global. El caos corporativo. Totalmente. Las empresas están bajo una presión enorme, especialmente OpenAI. Los números son asombrosos ahí. Los reportes señalan que las desinstalaciones de ChatGPT se dispararon en un enorme 295%. Una fuga masiva. El detonante fue la noticia del acuerdo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La reacción pública fue tan severa que la empresa tuvo que cambiar su trato con el ejército. Y la tensión no solo viene de afuera. Los datos muestran una fractura interna, porque un grupo de empleados organizó una petición bajo el dominio notdivided.org. Eso ilustra la crisis de identidad. Sí, ingenieros que querían beneficiar a la humanidad enfrentándose a contratos militares lucrativos. Y la prensa no lo suelta. Un artículo de Platformer pregunta directamente qué hará la empresa
cuando la verdad salga a la luz sobre los drones de vigilancia del Pentágono. Si conectamos esto con el panorama general y manteniendo una estricta neutralidad sobre lo que reportan las fuentes, vemos el uso dual de esta tecnología. Exacto. Es importante aclarar que solo reportamos los hechos provistos. Claro. The Guardian, por ejemplo, reporta que la guerra en Irán está anunciando una era de bombardeos impulsados por IA, Bombardeos que ocurren rapidísimo, según el reporte. a una velocidad que la publicación describe como más rápida que la velocidad del pensamiento. Es una frase muy fuerte. ¿Lo es? Significa que la latencia entre analizar datos satelitales y ejecutar una orden es menor al tiempo cognitivo humano. Fomenta mucho el pensamiento crítico sobre la supervisión letal. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa capacidad de ver y procesar el mundo nos lleva a la infraestructura física y al hardware. El costo físico de la innovación. Exacto. Pasando de las cortes y los conflictos al mundo material. Meta ha estado empujando sus gafas inteligentes. Sí. Pero hay serias preocupaciones de privacidad en los reportes. Trabajadores del proyecto han sido citados diciendo la frase literal: "Lo vemos todo". Estas gafas ingieren video constante para entrenar modelos, lo que requiere un poder de procesamiento monumental en la nube. Y ese poder cuesta. Un artículo plantea la pregunta de si los centros de datos de IA están aumentando las facturas de electricidad de las familias en Estados Unidos. Es un consumo eléctrico monstruoso. A esto se suma el problema del hardware. Los precios de la memoria están asfixiando tanto el mercado que las PC de nivel de entrada podrían desaparecer para el 2028. Ese punto es crítico. Claro, porque afecta el acceso a la tecnología. Si las computadoras asequibles desaparecen porque la memoria RAM requerida para la IA local es muy cara, se crea una barrera financiera enorme para estudiantes y trabajadores. Aunque en el extremo opuesto, la industria sigue creando maravillas. Apple acaba de presentar la nueva MacBook Air con el chip M5. Empujando los límites del silicio, sin duda. Y fuera del mundo de las computadoras tenemos una ráfaga de noticias misceláneas increíbles. China construyó el tren bala más rápido de la historia. A 450 kilómetros por hora, según los registros. Es una locura de ingeniería. Y además hay un dispositivo respaldado por un ganador del Nobel que extrae 1000 litros de agua limpia al día del aire del desierto. Lo verdaderamente impactante de esa fuente es que logran la extracción incluso con un 20% de humedad. Eso genuinamente cambia las reglas del juego en zonas áridas. Totalmente. Y bueno, la innovación también viene de la comunidad técnica independiente, que sigue modificando cosas sin descanso. El alma del código abierto. Exacto. Hay usuarios documentando en foros cómo han usado Graphene OS como sistema operativo diario por 8 meses. Para dar contexto, Graphene OS busca la privacidad extrema, desvinculando al teléfono de los rastreadores corporativos. Usarlo a diario demuestra que la gente quiere recuperar el control de su hardware. Y en esa misma línea, otros desarrolladores han logrado correr Linux Mainline directamente en procesadores Rockchip. Eso requiere una destreza técnica enorme. Integrar U-Boot, que es el gestor de arranque, y Mesa para los gráficos, en chips cerrados es un hito de ingeniería inversa. Y para cerrar esta parte técnica con algo más ligero, hay un proyecto súper curioso donde un usuario logró renderizar los correos internos de Mark Zuckerberg. Sí, lo vi. Los formateó para que parezcan un chat normal de Facebook Messenger. Es la cultura pura de modificar cosas por pura diversión y curiosidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para los desarrolladores y el futuro del trabajo? Porque las entrañas de los modelos de IA están mostrando cosas raras. Muy raras. Hay un documento en Arcsif muy discutido hoy. ¿El de las subredes de personalidad? Exactamente. Sugiere que los grandes modelos de lenguaje contienen subredes de personalidad ocultas en su arquitectura matemática. O sea, ¿simulan perfiles psicológicos? De alguna manera sí. A la par, se lanzó un test impulsado por IA llamado Archetype 360, que promete ser 3 veces más profundo que el clásico test de MBTI. Y la comunidad está muy activa preguntándose qué herramientas usar. Hay encuestas en Hacker News buscando saber qué modelos de lenguaje online usa realmente la gente. Porque la oferta es abrumadora y muy inconsistente. Muy bien. Tenemos por un lado a Claude Opus 4.6, que logró algo histórico al resolver un problema matemático del legendario Don Knuth. Lo cual es un hito de brillantez técnica innegable. Pero al mismo tiempo, el mismo día, la plataforma web Claude.ai reportaba altísimas tasas de errores caóticos.
Y eso nos lleva a la cruda realidad laboral que describan las fuentes, la IA en el desarrollo de software. Claro, el impacto en quienes mantienen esta infraestructura. Los ingenieros de confiabilidad del sitio, los SRS. El reporte señala que la IA no los está reemplazando, sino que los está descualificando. El famoso fenómeno de deskilling. Tal cual. En lugar de investigar los registros para encontrar un error y construir intuición técnica, ahora la IA les da la respuesta masticada. El ingeniero solo aprueba la solución. Exacto. Se elimina la fricción. Pero a largo plazo se atrofia la capacidad de resolver sistemas complejos por cuenta propia. Y mientras ocurre este cambio, el debate sobre el software ideal sigue. Los desarrolladores debaten que el lenguaje de programación Go es el mejor para construir agentes de IA. Y surgen empresas como Secura, enfocadas exclusivamente en probar y monitorear agentes de chat y voz. También hay críticas fuertes en los foros. Alguien escribió un artículo técnico llamado Against Query-Based Compilers, argumentando en contra de los compiladores basados en consultas. Es un debate arquitectónico profundo sobre la complejidad impredecible en el diseño de software. Y otro desarrollador lanzó un manifiesto que me pareció fascinante. ¿Por qué no hay juegos de IA? Es una excelente observación sobre las limitaciones de esta tecnología. Argumenta que aunque la IA genera texto e imágenes, no puede mantener la persistencia lógica a largo plazo para las mecánicas y la física de un videojuego completo. No tiene memoria espacial intrínseca. Generar un mundo interactivo es un desafío lógico muy superior a predecir la siguiente palabra en un chat. Ha sido una revisión detallada, impresionante de toda esta información técnica y legal. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar el análisis. Te escucho. Si cruzamos los datos de hoy, por un lado, la IA contiene subredes de personalidad, volviéndose simuladores empáticos extremadamente avanzados. Sí. Pero por otro lado, un juez dictamina que nuestras conversaciones con estas inteligencias no tienen ninguna protección legal de privacidad. Cero privacidad ante una citación judicial. Exactamente. Entonces, ¿en qué momento nuestra dependencia emocional o técnica hacia estos agentes cambia por completo la forma en que la sociedad entiende la confianza en la era digital? Es una reflexión espectacular para despedir esta inmersión profunda. La tecnología avanza a un ritmo frenético, pero los dilemas que genera son cada vez más humanos. Así es. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este análisis a fondo del 4 de marzo de 2026. Y antes de irnos, queremos hacer un recordatorio explícito y muy importante para quienes nos escuchan. Asegúrense de suscribirse al canal o al espacio desde donde estén sintonizando. Para no perderse el próximo análisis. Exactamente. Suscribirse es la mejor manera de asegurar que estarán aquí para nuestra próxima revisión de las fuentes. Hasta la próxima ocasión.